Lenguaje de programación. Un lenguaje de programación son un conjunto de instrucciones que describen algoritmos. Estas instrucciones están codificadas de tal forma que pueden ser interpretadas y ejecutadas por una computadora. Este es el siguiente paso en lo que es el proceso de la programación. Una vez que ya tenemos diseñado nuestro algoritmo, el siguiente paso es codificar ese algoritmo, que seguramente está en un lenguaje gráfico o en un lenguaje natural, a un lenguaje que una máquina pueda ejecutar. Es por esto que vamos a utilizar este conjunto de instrucciones que una máquina puede entender. Este conjunto de instrucciones le llamamos lenguaje de programación. Existen diversos tipos de lenguaje de programación. Como ejemplos tenemos los lenguajes máquina, los lenguajes ensamblador y los lenguajes de alto nivel. Este es un tipo de clasificación. Cabe destacar que hay otras clasificaciones de lenguaje, pero para el proceso que estamos nosotros estudiando nos interesa este tipo de clasificación. Vamos a definir cada uno de ellos. Empecemos por el lenguaje máquina. Este es un lenguaje compuesto por códigos binarios, mismos que pueden ser interpretados directamente por el procesador. Acá tenemos un pequeño ejemplo de básicamente es una suma y después es una multiplicación. Como vemos, simplemente son códigos binarios. Esta es, digamos, la columna de las instrucciones y la columna de los números que se van a sumar, los operandos, perdón. Como ven, es un lenguaje que como característica no es muy entendible por un ser humano. Al principio los programas eran así, eran difíciles de programar, solamente personas con mucha experiencia podían realizar programas largos en lenguaje máquina. Es por ello que tenemos el siguiente tipo de lenguaje, los lenguajes ensamblador. Los lenguajes ensamblador sustituyen los códigos binarios por mnemónicos, que son fácilmente entendidos por un humano. Ahora sí que, planteando el mismo ejemplo de los números que son sumados y luego son multiplicados, tenemos aquí un ejemplo de lo que son los mnemónicos. ADD son los mnemónicos. ADD viene de addition. Y bueno, esto es más entendible por un humano, aunque es un poco complicado. Y los programas en este tipo de lenguaje pues son largos, porque suelen ser muy descriptivos, describen cada paso y cada detalle del proceso del algoritmo. Bueno, son más entendibles, pero aún no son totalmente entendibles o no son tan fáciles de manejar como son los siguientes tipos de lenguaje, los lenguajes de alto nivel. Estos son lenguajes que tienen un conjunto de instrucciones más parecido al lenguaje natural o matemático manejado por los seres humanos. Tomando el mismo ejemplo que usamos en los lenguajes ensamblador y de máquina, tenemos como ejemplo este. Es exactamente la misma operación que en los anteriores ejemplos, pero este está expresado en un lenguaje de alto nivel. Como ves, es más fácil de manejar y es más fácil de entender. Podemos entender que res es una variable que va a ser igual a la suma de dos números que son multiplicadas por un tercero. En resumen, tenemos que el lenguaje más parecido a lo que una máquina entiende es el lenguaje máquina. Posteriormente tenemos el lenguaje ensamblador, el cual nos permite de alguna manera sustituir ciertos códigos por un equivalente mnemónicos que son más fácilmente entendidos por un humano. Pero después de esto tenemos los lenguajes de alto nivel, mismos que expresan el mismo ejemplo, pero en un lenguaje más parecido al lenguaje humano. Cabe destacar que el único lenguaje que entiende una computadora es el lenguaje máquina, o el código en lenguaje máquina. Por lo tanto, aquellos programadores que quieren hacer en sus programas en alto nivel o en su defecto en mnemónicos, en ensamblador, tienen que utilizar programas especializados que permitan convertir el lenguaje de alto nivel o ensamblador al lenguaje máquina. Dichos programas especializados se llaman intérpretes o compiladores.
por eso que a los lenguajes que utilizan un proceso de interpretación se les llaman lenguajes interpretados, a los que utilizan un proceso de compilación se les llaman lenguajes compilados. Hay una tercera clase de lenguajes que utilizan ambas técnicas, la intérprete y la de compilar. Bien, de esto hablaremos en el siguiente video.